engordado 2 kilos en 4 días solo con mi estancia en México. Esto hay que bajarlo. Increíble el día que está haciendo hoy, ¿eh? Súper bonito y súper soleado. Eso sí, son las 10 de la mañana y ya estamos a 32 grados. Empecé con esto de los podcasts hace ya como unas 25 semanas aproximadamente. Y, oye, fue como una especie de proyecto paralelo a esto de los vídeos de YouTube, pero funcionó bastante bien. Sois muchísimos los que escucháis el podcast semanalmente. Un café con Víctor se llama el podcast. Entonces en este vídeo lo que quería hacer era contarte cómo hago este podcast. ¿Por qué me ha salido como una cresta? Así, mejor. Me planteé comenzar con el tema de los podcasts, sobre todo porque había muchísimos temas que se quedaban al margen de los vídeos por el propio formato, por el formato audiovisual, ¿no? Que al final tiene una serie de limitaciones. Entonces, eso de poder charlar durante el tiempo que me diera la gana, aunque al final decidí limitarme a 30 minutos, y poder distribuirlo en diferentes canales para que la gente pudiera escucharlo cuando más le apeteciera, me pareció una pasada. Pero lo más importante a la hora de hacer un podcast es el contenido. ¿Qué es lo que le quieres contar a tu audiencia? ¿Quieres hablarles de tecnología, de videojuegos, de moda, de fútbol? ¿De qué? Entonces, a partir de ahí es como tienes que empezar a crear tu podcast, a partir del contenido. El contenido es la clave, ya estés hablando de un blog, ya estés hablando de vídeos o estés hablando de podcast. Pero también es muy importante cómo transmites ese contenido, ¿no? Que tenga calidad. Bien. Para mí la calidad de sonido es muy importante a la hora de hacer un podcast. El micrófono que tengo en este caso es un Blue Yeti, aunque actualmente creo que hay opciones mejores y más baratas. Seguramente que has visto que muchísima gente que graba podcast o que graba audios se pone unos auriculares, ya sean unos cascos o unos auriculares. Bien, esto lo hacemos sobre todo para comprobar que el sonido que estamos emitiendo se escucha correctamente, que no hay frecuencias extrañas, que todo funciona. Y así el sonido no se acopla saliendo por los altavoces. Y ahora, una vez que tenemos qué queremos contar, sabemos cómo lo vamos a grabar, nos falta ponernos a grabarlo, que es el software. El que yo utilizo es GarageBand. Es un software gratuito para Mac, pero seguramente que si tienes un PC encuentres otras alternativas. Lo que más me gusta de GarageBand es que tiene un perfil para voz, entonces es muy fácil grabar un podcast con GarageBand. Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos en YouTube sobre tecnología y estilo de vida y esto... Acabo de terminar de grabar el podcast, ha sido un podcast como muy íntimo, muy tranquilo. No ha habido entrevistas en este podcast, curiosamente, entonces ha sido pues el formato antiguo que utilizaba, ¿no? Es decir, hablar durante media hora sobre cosas que me interesaban. Sobre todo ha sido un podcast o un episodio muy dirigido hacia temas de tecnología. Bien, ahora mismo ya tengo la línea de tiempo, lo único que me faltaría sería meterle la música que va por debajo del podcast. Muchísima gente ni siquiera sabe que hay música porque lo pongo muy bajito para no molestar, y exportarlo. Una vez que ya tenemos el podcast exportado en MP3, lo que nos quedaría sería distribuirlo en la plataforma que hayamos elegido. Recuerda, hemos visto el equipo que necesitas para grabar el podcast, también hemos visto que es importante planificar el contenido que vas a crear, la grabación, es decir, el software de grabación, en este caso GarageBand, y ahora faltaría eso, la distribución. El caso es que yo he elegido Anchor, sobre todo porque es gratuita. Existen otro montón de plataformas de distribución, algunas son de pago, otras son gratuitas, pero yo elegí Anchor primero porque es gratis, es fácil y te lo distribuye en la mayoría de sitios donde se escuchan podcasts. Cuando ya tenemos el podcast subido a Anchor, tendremos que pulsar el botón publicar y ahí estaría. Víctor, ¿has publicado ya tu podcast? Sí, ya está subido. De hecho, ahora nos han invitado a ir a una pool party, que es lo que ellos llaman a comer y beber alrededor de una piscina. Ese es el objetivo. Lo que no voy a poder hacer ahora es grabar demasiadas partes del vlog porque vamos a una casa privada de unos amigos donde hay niños pequeños y demás. Entonces, pues para guardar un poco la privacidad de ellos, hemos preferido pues no grabar el vlog. Pero bueno, alguna cosita quizás os puedo mostrar. Lo más divertido es cuando salen los droncitos a competir. Ahí está el Mavic Pro y aquí está el Mavic Air. Mira qué pequeño es el Air, aún más pequeño que el Pro. Después de esta pequeña pool party que hemos tenido, que se ha dado durante bastantes horas, toca volver a casa.
Mañana es otro día. Chao.